¿Qué tal? Esta es la segunda presentación que corresponde al segundo parcial del cuarto semestre. Eh, para este semestre continuamos y seguimos viendo algunos temas referentes a los fractales y profundizando un poco más en el triángulo de Sierpinski o en el copo de nieve de Koch. Pero uno de los temas más interesantes que se trataron y por el cual elegí es acerca de la geometría del taxista. Es un concepto plenamente matemático, pero que el nombre que se le da tiene mucho que ver con la aplicación que tiene esta misma geometría y las diferencias que tiene con la geometría estándar o la geometría convencional. Eh, Vamos a hablar acerca de qué es y cuáles son sus funciones y, por supuesto, su fórmula matemática. La geometría del taxista es una forma diferente, bastante distinta de medir las distancias. Más adelante vamos a ver que no se basa en líneas rectas, sino en recorridos que nos permiten llegar a un punto, desde un punto A hacia un punto B, como si fuera un taxista dentro de una ciudad. Y esa es la razón por la cual la geometría del taxista se hace llamar así, puesto que consiste en esta implementación de rutas y como en el ejemplo más claro de un taxista en una ciudad, la manera en la que se mueve para llegar a un punto B, partiendo desde un punto A, como ya había mencionado anteriormente. Por eso mismo, vamos a hablar acerca de un poco de exactamente qué es por definición. Bueno, como ya se había mencionado, es esta forma de medir distancias que no se hace de manera recta, sino en horizontal y vertical. Esto partiendo desde un punto, pero no necesariamente haciendo movimientos largos. También se pueden hacer movimientos cortos de maneras horizontales y después hacer movimientos largos de maneras verticales o viceversa. Aquí pueden ver una imagen que rescata un poco la idea principal de cómo funciona. Es por eso que se le llama teoría del taxista, ¿no? Porque es lo más similar a que tiene una persona que viajara en un taxi por las calles de una ciudad. ¿En qué consiste? Bueno, cuando nosotros medimos o queremos llegar hacia algún punto, muchas veces la mejor manera no es de manera recta, puesto que, como todos sabemos, existen pues objetos o cosas en el espacio en el que estamos que no nos va a permitir hacer esto de manera recta. Recuerdo que en clase se nos mencionaba un ejemplo muy claro. Partiendo de nuestra escuela, si quisiéramos llegar a una iglesia cercana, pues obviamente no podríamos hacerlo de manera recta, puesto que hay casas y diferentes obstáculos, edificios, etcétera, que no nos permitirían llegar de manera recta. Entonces, si lo vemos desde ese punto como ejemplo, evidentemente la geometría del taxista lo que nos permite es poder buscar rutas por las cuales podamos acceder a estos espacios que sí están abiertos para llegar a ese punto, pero siempre buscando la manera de que sea igual la manera más corta de hacerlo. Todos estos procesos, más adelante vamos a ver la fórmula que se utiliza para realizarlo. ¿Por qué esto lo hace útil? Bueno, pues esto puede representar, como ya mencioné, escenarios reales como las ciudades o algunos mapas cuadriculados, rutas urbanas, sistemas digitales organizados por bloques o cuadrículas, como menciona aquí la diapositiva. La fórmula. La fórmula es 2 puntos. A, x1, y1 y b, x2 y y2. X refiriéndose a el formato a la parte horizontal y Y a la parte vertical. Punto A, punto B. La distancia del taxista se calcula así. Distancia igual a x2 menos x1 más y2 menos y1.
Esto significa que la fórmula se suma. Simplemente lo que se avanza de un lado a lado y lo que se avanza de arriba hacia abajo. Nada de diagonales, sino el recorrido posible por calles o cuadras. La diferencia que tenemos con la geometría tradicional es sumamente importante, puesto que la geometría tradicional, a la que nosotros le llamamos la geometría euclidina, es muy distinta, puesto que esta geometría hace que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Esto cumple totalmente con lo opuesto a lo que la geometría del taxista nos dice, puesto que la geometría del taxista no se considera que la diagonal sea un recorrido principal, sino la distancia se calcula siguiendo estos caminos horizontales y verticales que van a hacer que podamos llegar a este punto si este espacio estuviera formado por calles. Cuando se nos representa una gráfica con cuadrados, una tabla, un cuadrado con otros cuadrados más pequeños, es una manera de representar estas calles, puesto que nosotros nos moveríamos por esta sección. Es decir, aquí con el mouse estoy señalando esta sección de aquí. Todo el contorno de estos mismos cuadrados es nuestro punto de movimiento, el lugar donde nos moveremos, las líneas por las que nos vamos a mover. Esto simulando dentro de esta gráfica, evidentemente, las calles o ciudades. La geometría del taxista se enfoca menos en la distancia ideal que debería de existir de una distancia a otra, sino de cómo puede llegar a recorrer cuando hay límites en el movimiento, cuando no podemos hacer esa línea recta. ¿Qué es la solución que vamos a aplicar para poder llegar a ese punto? Las aplicaciones. Bueno, las aplicaciones que tiene es que muy bien podemos, de manera muy sencilla, calcular estos recorridos entre calles. Podemos representar en mapas diferentes trayectos. Podemos planear rutas de taxis. Y por eso mismo, una de las aplicaciones más fáciles de entender es que los mapas o los mapas que nosotros tenemos hoy en día en papel o de manera digital, pues cumplen con esta regla de la geometría del taxista, porque normalmente pues no podemos ir en línea recta de un punto a otro, y durante la creación de estos mapas por medio de objetos digitales, representaciones digitales, se nos muestran los semáforos o diferentes rutas o diferentes objetos que se encuentran dentro del espacio. Entonces, digamos que esto sirve para representar de mejor manera los recorridos que realizan los taxis, los repartidores, los autobuses, e incluso cuando nosotros estamos caminando por zonas que contienen igual estas mismas cuadras, calles, etc. Por ejemplo, la ciudad de Manhattan es una ciudad sumamente grande y en la que podemos tomar un ejemplo muy claro de cómo existen diferentes rutas para llegar al mismo punto. Aquí se aplica un poco acerca de la geometría del taxista. Bien, ¿por qué es importante? Bueno, la importancia de la geometría del taxista es porque nos permite, nos muestra que no siempre la distancia más útil es la línea recta, porque es lo que todos creíamos, ¿no? Así, o la típica frase de si vas a ir hacia algún lugar, ve en línea recta, sigue en línea recta. Esa es la ideal que tenemos acerca de que la línea recta es la distancia más corta. Pero esto hace que esta geometría sea más útil para entender cómo dentro de las ciudades donde existen objetos, donde existen casas, donde existen sistemas que quizás no nos van a permitir llegar de manera recta, lo cual lo hace imposible, pues existen diferentes maneras de hacer que
por medio de la geometría del taxista lleguemos a un punto, de un punto A a un punto B, de manera igual de rápido que si lo hiciéramos de manera en línea recta. Además, esto también demuestra que las matemáticas pues no solo sirven para resolver operaciones, sino que también para representar situaciones del mundo real y cómo nos ayudan a modelar estos sistemas, a crear estos sistemas que nos van a permitir solucionar problemas cotidianos a los que todos los días nos encontramos. Aquí algo que menciono es el funcionamiento de algunos videojuegos y programas. A lo que me refiero con esto es que existen, por ejemplo, videojuegos en los que tienen un formato de puzzles o de acertijos, etcétera, en el que tenemos que utilizar cosas similares como la geometría del taxista, en el que se nos plantea movimientos por casillas, movimientos eh, eh, no en línea recta, sino por turnos, y este tipo de videojuegos, por ejemplo, pues aplican de cierta manera esta misma geometría del taxista y de cómo nos movemos dentro de un espacio de manera geométrica, pero no en línea recta, sino utilizando horizontales y verticales. Sin más que decir, eh, esto sería todo acerca del tema y cómo la geometría del taxista es un tema bastante interesante que tratamos durante las clases de matemáticas. Eh, Me enfoqué mucho en cómo funciona, qué es el concepto en general y por qué es importante. Eh, Siguiendo con el tema y dando continuación al tema de los fractales, pues de igual manera es importante considerar este tipo de situaciones para poder entender de mejor manera las matemáticas, viéndolo más como medios para resolución de problemas reales y medios para poder entender cómo las matemáticas se encuentran en nuestro día a día. Sin más que decir, muchas gracias. Hasta luego.